ya que terminamos de revisar los sistemas de financiación, vamos a hacer un análisis técnico específicamente del sistema de cuentas individuales, conocido también aquí en México como el sistema Afore. Como las lecturas opcionales tienen que ver con el análisis técnico de este sistema de ahorro individual, pues entonces es que no hicimos el cuestionario el pasado lunes 4 de mayo y vamos a hacerlo a la próxima semana, una vez que ustedes hayan revisado este video y uno adicional que contiene un ejercicio en Excel. Ustedes van a ver en Classroom una actividad donde van a poder nuevamente exponer sus dudas, sus comentarios que tengan sobre el tema, y en el mismo va a haber un archivo en Excel que ya tiene un formato para simulación de cuenta individual y que ustedes pueden ir siguiendo con el video que vamos a colocar posterior a este. Este es de la parte teórica del sistema de cuentas individuales y por ello entonces vamos a empezar a decir que este sistema de cuentas individuales es realmente, como decíamos, un sistema de ahorro individual. Vamos a empezar a utilizar nuestro pizarrón y decimos, tenemos entonces un sistema de ahorro. Evidentemente es individual porque hay una cuenta que se abre a cada persona trabajadora en una institución específica que aquí en México conocemos como Afore, pero en la literatura mundial se le suele llamar AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, y ahorita explico el por qué este nombre. Bueno, nombres alternativos para este sistema de ahorro individual. Es un sistema de capitalización individual. Capitalización porque obviamente al tener el dinero en una administradora, en teoría esa administradora va a invertirlo para que capitalice, es decir, para que genere intereses. Otro nombre con el que podemos encontrar al sistema de ahorro individual es el sistema de contribución definida. Y esto se debe precisamente a que se establece cuál es el monto que se va a depositar en la cuenta de ahorro individual y dependiendo de lo que se logre ahorrar al paso del tiempo, entonces se podrá obtener un beneficio. El beneficio entonces no está definido y eso es lo que hace que realmente esto no pueda ser considerado como un seguro, tal como sí lo señalan las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, donde ustedes se acuerdan que esto está dentro de lo que se denomina seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pero nosotros sabemos que un seguro tiene varios elementos. Uno de ellos es la contribución, que para efectos prácticos es lo que nosotros siempre hemos llamado la prima, y la prima tiene una vinculación directa con la suma asegurada y que en este caso sería el beneficio y que obviamente debe estar definido. Todos ustedes a estas alturas de la carrera ya saben perfectamente que no podemos tener un esquema de seguro real en el cual digamos a las personas, esta es la prima que vas a pagar y la suma asegurada no está definida. Todo dependerá del monto de la prima que tú pagues e inclusive si decidieras pagar un poquito más de prima voluntariamente. Entonces, diríamos nosotros, el sistema de ahorro individual no es un seguro. Y bueno, la literatura habitual, ustedes les recuerdo, lo van a encontrar con nombres como el sistema de capitalización individual, el sistema de contribución definida, el sistema también de cuentas individuales y puede complementarse con algunos adjetivos como cuentas individuales de ahorro para el retiro. Aquí está la diferencia. Una cosa es el ahorro y otra cosa es realmente el seguro, en el que siempre está definida la prima y evidentemente tiene que definirse el beneficio. Desafortunadamente, la literatura que ustedes van a encontrar a lo largo de su vida profesional y a lo mejor desde ahora que empiecen ustedes a investigar más sobre el tema por la curiosidad que puedan tener,
es que hubo por ahí, bueno, todavía vive esta persona, es un abogado que después hizo un posgrado en economía, cubano él, pero fue de los migrantes que se fueron a los Estados Unidos de América y ahí estudió su posgrado en economía, se volvió profesor en la Universidad de Pittsburgh, donde es de hecho profesor emérito, y en la década de los años 80 empezó a trabajar un poco estos temas y con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, generó mucha literatura en la cual no es por menospreciar la profesión, pero siendo abogado y con un posgrado en economía, no ha comprendido y creo que ni acabará de comprender. Ya es una persona de edad que es muy reticente a cambiar de opinión. Yo he tenido algunas divergencias, inclusive alguna vez me ofrecieron colaborar con él y de manera inmediata dije que no, y creo que todo el mundo puede entender por qué. Bueno, Carmelo Mesa Lago utiliza algunas definiciones como sinónimos y la contraparte se referirá obviamente a una especie de antónimo, donde aquí si nosotros somos muy específicos y nos referimos al ahorro versus el seguro, esto es el nombre correcto, vamos a encontrar que Carmelo Mesa Lago hace referencia, por ejemplo, en el tema de ahorro a capitalización. La verdad nosotros sabemos que un seguro también tiene que capitalizar, por eso las reservas se invierten y estas reservas nos van a ayudar a hacer frente a las posibles reclamaciones que se presenten. Para él esto no es un sistema de capitalización, es simplemente un sistema que él denomina parcialmente capitalizado porque él cree que los seguros de pensiones jamás tienen suficiente dinero para cubrir los beneficios que se prometen o que se definen. Y entonces dice, bueno, este sí es un sistema 100% capitalizado sí, dado que lo que se ahorra es lo que se tiene para poder comprar una renta vitalicia, por ejemplo. También de manera simultánea, en este sistema él habla de la capitalización nuevamente y considera de manera errónea que lo que está de este lado es un sistema de reparto, que evidentemente ya analizamos en la última clase, no capitaliza, sino simplemente va extrayendo recursos para pagar las reclamaciones que se van presentando y entonces nunca hay un dinero que se esté invirtiendo. Desafortunadamente, el seguir esta literatura de Carmelo Mesa Lago ha generado muchos problemas e inclusive en el medio actuarial, gente que no es muy docta en estos campos, y ustedes lo verán más adelante, hay muy pocos actuarios dedicados a este tema, pues se han ido con la finta y le han seguido el juego a este abogado con toques de economista y hablan justamente de estos términos cuando realmente en el fondo, insisto, son por un lado un ahorro, por el otro lado un seguro. Esto todavía tiene algunos otros términos que se utilizan como si fueran sinónimos y en este caso, por ejemplo, de ahorro se habla de la administración diciendo que es privada. La verdad en la práctica sabemos, por ejemplo, que existe el pensionista, que el pensionista es público y entonces no tiene absolutamente cabida la idea de que o es administración privada o es administración pública. Y por último, otro de los términos que se utilizan como sinónimos es el que el ahorro es un sistema de contribución definida y el que está de este lado se le dice de beneficio definido, pensando en que los beneficios están ya establecidos en la normativa y hasta que se reclamen, entonces hay que ver de dónde se saca el dinero y por eso se habla como si fuera un sinónimo decir beneficio definido que reparto, cuando insisto sabemos que en un esquema de seguros, si yo defino el beneficio, es porque también defino la contribución, es decir, la prima. No sobra entonces señalar que cuando ustedes se encuentren con esta literatura, sean muy críticos, porque es completamente erróneo, estas cosas no son sinónimos entre sí y aparte están mal empleados.
En algún momento surgirá una literatura con la misma solidez de, digamos, de patrocinio que tuvo Carmelo Mesa Lago por medio de la CEPAL, y seguramente con eso se podrá empezar a generar una ola en la cual se vaya desplazando esta literatura errónea y se logre tener ya la terminología correcta, o como se le da denominado, la taxonomía correcta en materia de los sistemas de pensiones. Pero bien, estos sistemas de pensiones, vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hablar cómo fue que surgieron. Entonces vamos a mover un poquito nuestro pizarrón y nos vamos a remontar al término de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, saben ustedes que Inglaterra comenzó a perder sus colonias, las famosas colonias británicas, poco a poco, y en las colonias, lo que fueron colonias británicas, primordialmente en el sureste asiático, ahora que Asia está muy de moda, surgieron dos sistemas para ofrecer pensiones a la vejez a la población. Uno de esos sistemas era un seguro social, que regularmente los seguros sociales se crearon para los regímenes especiales, primordialmente de trabajadores al servicio del Estado. Y se creó un sistema de ahorro, y aquí van a ver cómo ya caemos en una contradicción más de la taxonomía que generó Carmelo Mesa Lago. Este sistema de ahorro es administrado de manera pública por el Estado. Es decir, hay una administradora única a cargo del gobierno, y lo que se ofrece en estos países del sureste asiático, como por ejemplo Malasia, como por ejemplo Indonesia, perdón, es que este sistema de ahorro va a servir para varias cosas. Número uno, la persona trabajadora puede utilizar su ahorro, que no necesariamente es de administración privada, insisto, en gastos médicos mayores. Puede utilizar parte de sus recursos también para su vivienda. Otra parte de sus recursos la puede utilizar para la educación de sus hijos. Y si solamente si cuando llega al retiro todavía tiene recursos, entonces los puede ocupar para su vejez. Y muchas veces es tan poco este recurso que entonces en este momento lo que se hace es darle a la persona el poquito ahorro que tiene todavía en su cuenta individual en un pago único, lump sum le llaman en inglés, y automáticamente se acaba cualquier obligación por parte de la administradora de ahorro para la persona trabajadora. Podemos pensar que con ello se está dejando desprotegido a cada uno de estos ciudadanos de los países. Sin embargo, lo que tenemos que tener muy presente es que en el sureste asiático la vejez es sinónimo de experiencia, es sinónimo de sabiduría, y en consecuencia las personas regularmente están atendidas por sus núcleos familiares, por sus hijos, por sus nietos, por otro tipo de personas que pudieran estar bajo el mismo techo. Y entonces este pago único, que si bien pudiéramos decir no, la persona ya va a quedar desprotegida, en la práctica siempre va a tener la atención de su familia, y por eso es que se contempla un sistema en el cual las personas siempre reciben protección, en este caso de su familia, con un pequeño recurso que ahorraron a lo largo de su vida activa. Por ahí yo tengo una teoría que no he podido confirmar, seguramente será con ayuda de historiadores, sociólogos, y me parece que algo ya había comentado en alguna de las clases cuando todavía estábamos en aulas, respecto a que la gente de Asia fue de los primeros grupos que migraron hacia los Estados Unidos de América
para formar profesionistas. Las universidades en Asia no tenían el mismo desarrollo que las universidades europeas o de los Estados Unidos. Y si bien hubo gente que fue a estudiar a Europa, por ejemplo, hubo una gran oleada de personas que llegaron a Estados Unidos de América. Hablamos inclusive de Canadá, pero aquí en Estados Unidos nos tiene que llamar la atención, por ejemplo, algunas de las universidades en las cuales se reunieron estos grupos de asiáticos que llegaron a estudiar: Harvard, Yale, Chicago. ¿Qué podemos tener como referente de estas tres instituciones? Pues son instituciones donde uno de los grandes fuertes es la economía, y una economía basada en las teorías del liberalismo, que resurgieron y hablaban, por ejemplo, de la famosa mano invisible de Adam Smith. Adam Smith hablaba, recuerden ustedes, de su curso de economía, de que el mercado es capaz de regularse solo a través de un equilibrio de de oferta y de demanda. Se puede establecer la cantidad de equilibrio y obviamente el precio de equilibrio. Entonces pues digamos que los lugares donde surgen nuevamente estas teorías renovadas, reforzadas, y en las que prácticamente todo se puede ver como una mercancía, que entonces al ser, dirían en inglés, un commodity, puede negociarse, transar, dirían los amigos latinoamericanos, como un sinónimo de negociar, con cualquier cosa que sea una mercancía en un mercado que va a ser supervisado por el Estado, pero se regula solito, va a llegar a un equilibrio de manera automática. ¿Qué pasa entonces si nosotros juntamos las cuentas individuales del sureste asiático de administración pública con las teorías del mercado y pensamos que las pensiones son una mercancía que se puede negociar? Pues tenemos la evolución en 1981 en Chile con el señor economista que estudió en Estados Unidos, José Piñera. Una de las lecturas opcionales es precisamente el libro de José Piñera, El cascabel al gato, y ustedes, si lo están revisando, recordarán que José Piñera era ministro de Trabajo, nada más ni nada menos que en Chile, en estos años en los que gobernaba una junta militar encabezada por Augusto Pinochet. Entonces no había que pasar por proceso legislativo, para poder aprobar una ley, ¿no? Automáticamente lo que dijera la Junta de Gobierno se convertía en ley, y por ello entonces el ministro de Trabajo se le ocurrió, bueno, la verdad es que quién sabe si se le ocurrió a él, pero regularmente se piensa que él fue el creador del sistema de cuentas individuales. Realmente yo lo que digo es que fue el que unió las dos, digamos, historias que les acabo de contar: las cuentas de ahorro individual de administración pública del sureste asiático con las teorías del mercado que se regula solito, y entonces surge nada más ni nada menos, ahora sí, un sistema de ahorro individual con el objetivo específico de que este ahorro individual sirva para el retiro, y como estas teorías que resurgieron en las universidades que mencionamos hablan de que el gobierno debe disminuir su participación a un mínimo de ser solo supervisor, regulador, sancionador si corresponde, de los mercados, pero no tiene que intervenir. Entonces el ahorro individual para el retiro que se creó en Chile fue completamente de administración privada. Bueno, si ustedes ya, insisto, están leyendo El cascabel al gato, habrán notado muchas cosas acerca de las ideas de José Piñera. La verdad, debo decírselos, es un libro aburrido, pero en nuestra materia de estudio es muy importante que lo revisemos, porque aunque ese libro no es de 1981 o en años previos cuando se estaba gestando
la creación del sistema de cuentas individuales. Si nos escribió ya por ahí de los años 90, nos habla justamente de las ideas que tenía José Piñera cuando echó a andar su sistema de cuentas individuales. ¿En qué consiste, pues? Bueno, pues en decir que cada persona trabajadora, aquí está Perico el de los Palotes, tiene una cuenta individual. Y la verdad es que Perico el de los Palotes a lo mejor puede ser muy bueno para administrar sus recursos, pero en una de esas le falla, en una de esas a lo mejor se gasta el dinero o lo mete simplemente debajo del colchón y no crece. Entonces, esta cuentita de ahorro individual va a ser administrada por, se supone, expertos en inversiones de largo plazo. A final de cuentas, noten ustedes que una cuenta individual de ahorro para el retiro no es otra cosa más que un fondo de inversión a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? A lo mejor ustedes que ahorita rondan los 20 años de edad, salen al mercado laboral, comienzan a trabajar, comienzan entonces a invertir su dinero y cuando realmente van a poder utilizarlo, pues hasta que cumplan las condiciones respectivas que están ahorita en las leyes y que tienen que ver, por ejemplo, con 60 años de edad y 1.250 semanas de cotización en el caso del Seguro Social para tener una pensión por cesantía, 65 de edad si la queremos por vejez y condiciones semejantes en el caso de la ley del ISSSTE. Entonces, faltaría todavía mucho, más de 40 años, para que ustedes puedan utilizar esos recursos y por eso es que en el fondo esto es realmente, perdón por la repetición de la palabra, un fondo de inversión a largo plazo. Bueno, Perico de los Palotes tiene un empleador. Este es un edificio corporativo, aunque parece una carita feliz. Tiene aquí, es una fábrica, por eso tiene chimenea contaminante. Y entonces lo que ocurrirá es del salario de Periquito el de los Palotes, una parte se le va a descontar para que se deposite en esta cuenta de ahorro individual administrada por los teóricos expertos. Su empleador va a poner también una cantidad y en algunos casos el gobierno, que vamos simplemente a denotar con estas tres palabras, también hace una aportación y entra aquí. Los expertos en teoría invierten estos recursos para que crezcan y crezcan y entonces cuando lleguemos a la edad de retiro haya una gran bolsa de dinero que nos ayude a poder adquirir una renta vitalicia con una compañía aseguradora privada. Es decir, regresamos obviamente a comentar que este sistema lo que hace es reforzar la participación de todas las entidades privadas que nos imaginemos para que en teoría las personas compren una pensión. Entonces, lo que vemos aquí es que es un ahorro obligatorio a largo plazo, con la idea de que ese ahorro obligatorio nos sirva después para ir al mercado del sector asegurador y en el sector asegurador comprar una renta vitalicia. ¿Durante cuánto tiempo? Pues tendría que ser realmente a largo plazo. Pensemos en que esta es la vida de Periquito a partir de su ingreso al mercado laboral y entonces aquí hay que estar invirtiendo, 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 etcétera. Y cuando llegamos a este momento del retiro, entonces ahora salen los recursos de manera gradual hasta que Periquito fallezca y tendríamos que hacer una revisión técnica de qué es lo que va a alcanzar a acumular Periquito en esta edad para saber si realmente le va a alcanzar para que en todo este periodo de tiempo pueda recibir una pensión. Y esta pensión la va a adquirir con una compañía aseguradora y entonces va a comprar un seguro de rentas vitalicias que nosotros ya conocemos. Actualmente en México son, si no mal recuerdo, únicamente 4 compañías aseguradoras que tienen autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para operar el seguro de rentas vitalicias. Pero bueno, a José Piñera también se le ocurrió otra brillante tontería, que es lo que ustedes ya vieron en las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, que es el retiro programado.
El retiro programado se queda en la Afore. Perdón, en el caso del retiro programado, el dinero no se pasa a una compañía aseguradora, sino se queda en la Afore, y lo que va a pasar, y también veremos un archivito en nuestra clase, es que vamos a calcularle a la persona en el momento en que se retira una renta vitalicia, pero que va a ser variable. Vamos a calcular esto que se denomina unidad de renta vitalicia y que nosotros sabemos no es otra cosa sino una anualidad. Ah, caray, aquí quedó medio feo. Ahí está. Y si la persona sigue viva un año después, entonces un año después se le va a otorgar una pensión, pero ahora calculando con los recursos que todavía quedan en su Afore, una nueva anualidad a su edad alcanzada. Si un año después sigue viva, pues entonces lo que vamos a hacer es con los recursos que hay en su Afore, le vamos a calcular nuevamente una pensión que tendrá vigencia de un año y así sucesivamente. Sabemos que esto es si lo viéramos como una función, es una función decreciente, mientras que en el caso de la aseguradora, con quien compraríamos una renta vitalicia, esta haría un único cargo a partir de este cálculo y entonces en este caso la pensión sería constante. Fíjense qué curioso, tiene lógica que pudiéramos tener una pensión constante y este constante es en términos reales, es decir, el dinero va a mantener su valor adquisitivo en el tiempo versus un retiro programado que veremos en su momento que tiene un comportamiento de este tipo. Entonces resulta que en el caso de los retiros programados, uno de los graves errores de la persona que se pensione a través de esta modalidad es que viva demasiado tiempo y entonces a una determinada edad los recursos sean cero y entonces se quede sin una pensión y entre el gobierno a ofrecerle la pensión mínima garantizada. Como pueden ustedes ver, es un verdadero desastre y además me regreso tantito a mi pizarrón para comentarles que en el caso, por ejemplo, chileno, las aportaciones son unipartitas, es decir, solamente aporta el trabajador, no aporta el gobierno ni el empleador. Y las aportaciones son de 10% del salario de la persona, allá se le llama el salario previsional. Eso es lo que va al fondo de inversión a largo plazo en la administradora y es lo que tiene que crecer para que al momento del retiro, perico el de los palotes chileno, se pueda retirar. Las personas en Chile desde la primera década de este siglo se dieron cuenta que sus ahorros no alcanzaban para poder tener pensiones, digamos, razonables, y por razonable quiero decir pensiones que les ayudaran a mantener un nivel de vida mínimo adecuado. En este caso, las personas descubrieron que tenían pensiones muy bajas y entonces en muchos casos el gobierno tenía que intervenir para poder ofrecer la pensión mínima garantizada. Bueno, aquí menciono más o menos cuál es el funcionamiento de la renta de la cuenta individual. Y ahora me voy a ir hacia otro pizarroncito porque a partir de lo que yo he comentado, lo que necesitamos es generar un modelo de cuenta individual para que nos demos una idea realmente de cuál es la cantidad de recursos que pudiéramos en su momento acumular en nuestra cuenta individual y entonces también nos demos una idea de lo que pudiéramos recibir al término de nuestra vida laboral. Yo, por ejemplo, estoy en el sistema de cuentas individuales cotizando en el IMSS. En el ISSSTE no, en el ISSSTE coticé desde antes de la reforma de 2007, entonces no estoy en cuentas individuales. Pero ustedes al incorporarse al mercado laboral, si no hubiera cambios en el sistema de pensiones, pues van a tener justamente el sistema de ahorro individual para el retiro y tendremos que analizar cuál sería realmente la cantidad de recursos que pudiéramos acumular. Bueno, vamos a utilizar algunos supuestos para crear nuestra cuenta individual. Y el principal supuesto, yo quiero que ustedes regresen en el tiempo su memoria y pensemos en lo que alguna vez estudiamos como un gas ideal. Un gas ideal es un gas que no existe, pero a partir del estudio de un gas supuesto que tiene el comportamiento que en física se puede estudiar de la mejor manera posible,
se puede ir asentando hacia la realidad y entonces se pueden estudiar todos los gases, los que les llaman nobles porque no se combinan con nada, y cualquier otro que aparezca en la tabla periódica. Entonces nosotros vamos a hacer una cuenta individual ideal y a partir de esa cuenta individual ideal, pues nos vamos a dar una idea qué pasa si cada vez le vamos poniendo más elementos que estén apegados a la realidad. ¿Cuáles van a ser nuestros elementos que vamos a considerar? Bueno, enumeremos. En primera instancia vamos a suponer una densidad de cotización del 100%. Densidad de cotización del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. La densidad de cotización es el porcentaje de cuotas de número de veces que se hacen pagos de cuotas y aportaciones a mi cuenta individual. Si aquí estuviera graficada mi vida laboral en un año en específico, X más 1, y sabemos, por ejemplo, que la ley del Seguro Social dice que las cuotas y aportaciones, aunque nos las descuentan en cada quincena, en cada semana, cada que nos paguen, se entregan al IMSS para que el IMSS las disperse hacia las cuentas individuales de manera bimestral. Entonces, en un año, lo que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aportaciones que se hacen. Si yo a mi cuenta individual en un cierto periodo de tiempo hago todas las aportaciones que correspondan, entonces se dice que la densidad de cotización es del 100%. Si por alguna razón a lo mejor solo trabajé medio año, entonces solamente hubo la mitad de las aportaciones y la densidad de cotización sería el 50%. Lo que yo acabo de poner para un año lo puedo poner para toda la vida laboral. De hecho, por ejemplo, se dice que en el IMSS, antes de esta crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia, la densidad de cotización rondaba alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir? Que siendo un dato promedio, y recuerden ustedes que el promedio puede ser engañoso, si nosotros nos incorporamos al mercado laboral alrededor de los 25 años, vamos a trabajar hasta los 65 años durante, en teoría, 40 años si nuestra densidad de cotización fuera del 100%. Pero si nos acercamos al promedio, que es lo que señala el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es del 50%, entonces quiere decir que entre los 25 y los 65 años realmente solo vamos a hacer aportaciones por 20 años. Insisto, es una cifra promedio y recuerden ustedes que si yo meto la cabeza en el congelador y los pies en el horno encendido, en promedio estoy a buena temperatura. Bueno, más allá de eso, piensen ustedes que si la ley del Seguro Social marca que para podernos pensionar necesitamos cotizar 1,250 semanas, que son poco más de 24 años, lo que estamos diciendo es que si seguimos la densidad de cotización promedio que nos reporta el IMSS con base en su información histórica, entre los 25 y los 65 años de edad, no vamos a alcanzar a juntar todas las cotizaciones que se nos piden para poder acceder a una pensión. Más allá de eso, ahorita supondremos que nuestra densidad de cotización es del 100%, porque, insisto, es una cuenta individual ideal. Esta densidad de cotización al 100% nos va a ayudar a un segundo supuesto que ustedes han visto desde probabilidad y que es el concepto de uniformidad. ¿A qué me refiero? Nuevamente, haciendo nuestra línea del tiempo, sabemos que cuando algo se comporta de manera uniforme, como puede ser por ejemplo la mortalidad, sabemos que lo que pasa en la primera mitad del tiempo es semejante a lo que pasa en la segunda mitad del tiempo, y gracias a eso lo que podemos suponer es que todos los eventos pasen en un único momento del tiempo, y eso es justamente a la mitad. En sus matemáticas actuariales seguramente recurrieron en algunas ocasiones a este supuesto de la uniformidad, donde decimos, bueno, la mortalidad realmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre tienen un cierto comportamiento que si lo dividimos en dos periodos de tiempo, primer semestre y segundo semestre,
Lo que pasa en cada uno de esos semestres es tan parecido que podemos suponer que todo ocurre realmente a mitad del año. Entonces, nuestro siguiente supuesto será la uniformidad derivado de la densidad de cotización al 100%, y lo que vamos a hacer es suponer que todos nuestros cálculos van a estar siempre ubicados a la mitad de cada año calendario. Bien, en nuestra cuenta individual ideal, otro supuesto será el del rendimiento. Y ustedes han escuchado que en el mes de marzo hubo incremento en los recursos que manejan las cuentas individuales, las Afore en este país, pero también escucharon que en el mes inmediato anterior, es decir, en febrero, los recursos disminuyeron. Esto es lo que algunos llaman las minusvalías, en la práctica son pérdidas. Y nosotros lo que vamos a suponer es que a lo largo de toda la vida laboral, donde la densidad de cotización va a ser del 100%, es decir, nunca vamos a dejar de cotizar, nuestro rendimiento siempre va a ser, número uno, real, y esto implica que será por arriba de la inflación, y evidentemente lo que buscamos es que sea un rendimiento mayor a cero. Es decir, no nos interesa simplemente que se mantenga el valor adquisitivo, sino que queremos que esto crezca. Podemos hacer una suposición de un rendimiento real constante, como por ejemplo decir que vamos a hacer, conseguir inversiones que todos los años van a ofrecernos un rendimiento del 5%, por ejemplo. La CONSAR a principio de año decía que en todos los años de operación del sistema, desde el 1 de julio del 97 y hasta el 31 de diciembre de 2019, el rendimiento promedio anual fue de 5.35% real. Es decir, ha habido años en que los fondos han crecido más, en otros han crecido menos, pero en promedio, todos los años desde el 97 hasta el 2019 se ha conseguido un rendimiento de 5.35%. De hecho, este es el que podemos utilizar si gustan para nuestro ejercicio que haremos después. Nuestro cuarto supuesto tiene que ver con las comisiones, porque las administradoras no son hermanas de la caridad, ni Pensioniste, que es una administradora pública, trabaja sin cobrar. Las administradoras cobran comisiones. Originalmente en este país se permitía el cobro de 3 comisiones, una sobre el flujo, es decir, antes de que el dinero de la persona trabajadora entrara a la cuenta individual, ya se le quitaba un pedacito. Sin embargo, esto se retiró, si no mal recuerdo, en el año 2002. Existía la comisión sobre saldo, que de hecho es la única comisión importante que sigue vigente, y esto implica que en cada periodo de tiempo de lo que yo tenga acumulado en la cuenta individual, la administradora tiene la facultad de morderle un pedacito y quedarse con ese dinero. Obviamente, mientras más grande sea el saldo de la cuenta individual, pues entonces el pedacito que nos vamos a comer, aunque sea porcentual, en términos absolutos es mayor. Y también hubo una comisión que era la comisión sobre rendimiento real, y en la cual se decía, bueno, la administradora puede cobrar comisiones si y solamente si tenía un rendimiento por arriba de la inflación. En la práctica, la única administradora que ocupó esta comisión sobre rendimiento real fue Inbursa, y por considerarlo inoperante, entonces también en su momento se retiró la comisión sobre el rendimiento real, y como les mencionaba, la principal comisión que está hoy, de hecho, todavía operante en nuestros días, es la comisión sobre saldo. Vamos nosotros a suponer, para efectos de nuestra cuenta individual ideal, que esto va a ser una cantidad constante, y me refiero a que no va a cambiar el porcentaje en los años de proyección que vamos a realizar. ¿Cuál va a ser nuestro último supuesto para crear una cuenta individual ideal? La carrera salarial. La carrera salarial, voy a permitirme hacer una grafiquita. Si nosotros ponemos aquí el monto del salario y en el eje horizontal el tiempo de vida activa de las personas, es decir, acá vamos a hablar de su retiro, nosotros vamos a encontrar que la mayoría de las carreras salariales tienen un comportamiento como este. Algunas a lo mejor así,
otras a lo mejor así, y obviamente yo estoy suponiendo que no este cruce o esta intersección de los ejes no es en cero, porque no estamos hablando de que la persona al inicio de su vida laboral gane cero, me estoy simplemente yendo al mínimo supuesto. Si tenemos carreras salariales atípicas, a lo mejor tenemos una carrera salarial de este tipo, a lo mejor tenemos una carrera salarial que ha sido, pues digamos, muy variable. Pensemos, por ejemplo, en una carrera salarial de personas que están en altos cargos públicos, donde cuando ganan un partido tienen trabajo, cuando no, cambian entonces a sus propios negocios y ya no pueden continuar en la administración pública. Y entonces pudiéramos tener quizá cosas de este estilo. Sin embargo, esas carreras salariales son las menos. Hay un estudio de la OIT que condujo Fabio Durán. Fabio Durán es un economista costarricense que trabaja en la OIT, en la oficina de Ginebra, en Suiza, y a pesar de ser economista, se ha capacitado y trabajado mucho en temas actuariales, por lo tanto, le podemos tener mucha confianza. Y él lo que nos dice, y lo mismo que también en su momento dijo el actuario Alejandro Azas, que falleció recientemente, es como la mayoría de las carreras salariales se pueden encontrar en trayectorias como las que están en color negro, pues a lo mejor lo que nosotros podemos hacer en una carrera salarial ideal, eh, de nuestra cuenta individual ideal, es suponer que el comportamiento de nuestro salario va a ser de este tipo. Aunque ustedes no lo crean, es una línea recta que inicia aquí y termina acá, como en teoría debieron terminar las demás líneas. Y entonces es una carrera que va a estar por encima de la mayoría de las carreras salariales o las carreras salariales típicas, las tradicionales. Y esto en sí es un beneficio para nuestra cuenta individual por la sencilla razón que podemos ver si nos ubicamos en este momento del tiempo. Aquí una persona que tuviera esta carrera salarial, su monto de cuotas y aportaciones a la cuenta individual a lo mejor estarían en este nivel como un porcentaje de sus ingresos. Sin embargo, como nosotros estamos considerando que el salario de la persona va a estar hasta acá, entonces su ahorro individual crecería, supongamos a lo mejor por aquí, y entonces con la suposición de una carrera salarial lineal, lo que estamos diciendo es, estamos suponiendo que a la cuenta individual entran más recursos de los que en la vida real sí estarían ingresando a esta cuenta individual. Bueno, estos van a ser nuestros 5 supuestos de nuestra cuenta individual y con ello, insisto, es una cuenta individual ideal. Vamos a generarla y vamos a generar la formulita específica. Vamos a empezar más o menos aquí al mismo nivel. Y entonces recuerden ustedes, nuestros cálculos van a ser anuales. Y vamos a empezar con el año 1. En el año 1 decimos que Perico el de los Palotes tiene un salario correspondiente precisamente al año 1. Y en el año 1 hay una parte de ese salario que es el monto de cuotas y aportaciones. Podemos suponer que es constante, pero también podemos suponer que ese porcentaje es variable y que a lo mejor corresponde única y exclusivamente al año 1. Esto que es en sí, lo que se conoce como flujo, es el dinero que en teoría va para la cuenta individual y que anteriormente decíamos, antes de ingresar a la cuenta individual, ya se le cobraba una comisión. Ahora, como hablamos del supuesto de la uniformidad, vamos a suponer que esta cantidad va a ingresar a la cuenta individual a mitad del año. Yo estoy hablando de que este salario es anual, aunque más adelante a lo mejor vamos a utilizarlo mensual. Y lo que tiene que pasar para que sea realmente un sistema de capitalización individual es que se debe invertir. Debe capitalizar. Yo voy a suponer una tasa de interés real. Dije que la puedo suponer constante, pero también pudiera ser una tasa variable para este primer año. Y debido a que estoy suponiendo que las aportaciones se hacen a mitad del año, entonces la inversión
únicamente se va a llevar a cabo durante medio periodo, durante medio año. Esto es relativamente sencillo porque conocemos matemáticas financieras desde que estábamos en los primeros semestres de la carrera. Eh, Siempre me gusta comentarles, aunque lo haga ahora de manera virtual, que yo alguna vez tuve una discusión con una economista ya fallecida, pero era una economista muy inteligente. Había estudiado posgrado en la Universidad de Chicago, su doctorado, su maestría creo que había sido en el Colmex, y tuve que hacerle la demostración con álgebra de Baldor de que si yo consideraba que esta era una inversión a mitad del año, tenía que poner el exponente un medio, a diferencia de lo que ella decía que tenía que ser así. Bueno, pues yo le tuve que explicar con álgebra que si yo multiplicaba esto para tener la inversión completa del año, no iba yo a tener el resultado que requería, mientras que si lo hacía de esta manera, como tenía yo la misma base, entonces los exponentes se suman y eso sí era el resultado que yo necesitaba. Sí se convenció, pero imagínense ustedes, a veces yo siempre, eh, bueno, no a veces, siempre digo una frase que me enseñaron por ahí que considero muy cierta: maestría y doctorado no quita lo tarado. Y esta persona era muy brillante y afortunadamente entró en razón. Entonces a ella no le podemos aplicar esta frase. Sin embargo, hay otros a los que también les he tratado de explicar por qué se le pone un medio y no me han comprendido y se han aferrado a que no debiera ser así. Ustedes afortunadamente conocen, insisto, matemáticas financieras, entonces no hay mayor dificultad. Pero bueno, dejando esa anécdota, lo que tenemos entonces aquí es para el primer año. Yo hice las aportaciones aquí a mitad del año, después las invertí y me las llevé acá. Y en este momento del tiempo yo reconozco que tengo un saldo. ¿A qué me refiero con que tengo un saldo? Pues que entonces debo poder cobrar una comisión. Esa comisión la vamos a establecer como 1 menos la comisión sobre saldo, y es sencillo de entender por qué se utiliza de esta manera. Imaginémonos que la comisión fuera del 1%, entonces lo que yo estoy diciendo aquí es que voy a multiplicar el saldo acumulado por 1 menos 0.01. Entonces esto implica que yo voy a multiplicarla por 0.99 y efectivamente entonces de mi saldo original a mí simplemente me queda esta proporción porque la otra se la llevó la administradora de fondos para el retiro en su calidad de comisión. Así tengo yo ya el recurso supuesto en el primer año, y ahora lo que tengo que hacer es un segundo año. Voy a utilizar otro color para poder distinguir. Utilicemos el color azul y entonces yo digo, en el segundo año yo voy a tener un salario anualizado al cual le voy a extraer las cuotas y aportaciones que yo quisiera fueran constantes, pero también pudieran variar. Eso va a entrar a mitad del año, entonces quiere decir que yo voy a poner esto, perdón, aquí va un 2, y al término de el año, cuando los recursos ya están aquí, les voy a cobrar la comisión sobre saldo, que también puede ser variable, así como acá debe haber puesto quizá un 1. Pero bueno, fíjense ustedes que yo aquí ahorita he acumulado el dinero que ingresó aquí y lo llevé hasta acá menos su comisión. Sin embargo, yo tenía aquí un saldo del año 1. Entonces lo voy a poner aquí abajito. Lo que yo debo hacer es trasladar también estos recursos para que se junten todos acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Voy a multiplicar todo eso por el rendimiento respectivo. Ahora ya no lo voy a poner a un medio porque sí lo estoy trasladando un año completo.
y le voy a quitar la comisión respectiva de ese año. ¿Ok? Esto es una multiplicación. Lo que está en negro con lo que está en azul de este lado del sumando. ¿Ok? Bueno, solamente para que nos quede del todo claro, voy a hacer un tercer año de proyección y ahora lo voy a poner en verde. Entonces, en el tercer año de proyección, que será este, yo voy a hacer nuevamente lo mismo. Voy a tomar el salario del año 3, le voy a aplicar el monto de cuotas y aportaciones respectivas. Como estoy suponiendo que entra a mitad del año, lo voy a invertir medio año para llevarlo hasta acá. Y finalmente, cuando ya está ahí, le cobro la comisión sobre saldo. Pero nuevamente, recuerden ustedes, tengo unos salditos aquí acumulados. Entonces, tengo que trasladarlos también hasta acá. Y entonces, lo que voy a hacer es multiplicar el saldo de este año, ya completito, y le voy a quitar la comisión. Y también tengo que trasladar el otro saldo, el que tenía yo desde el primer año. Entonces, aquí, insisto, estoy multiplicando lo azul del segundo sumando por este factor. Y lo que tenía yo del primer año, pues también lo tengo que llevar al término del tercer año. No creo que haga falta, pero si ustedes quieren, hagan el ejercicio de cuál sería el proceso para el cuarto año, para el quinto año, para el sexto año, etcétera, etcétera. Y háganlo por lo menos por este número de años. Puntos suspensivos. Y este año tendría que ser el año 25. ¿Por qué 25? Bueno, pues porque recuerden ustedes, la ley del Seguro Social nos dice 1250 semanas, son un poquito más de 24 años y como estamos trabajando con cálculos anuales, suponemos que el último año también es completo y entonces en el último año hacemos el mismo procedimiento y traemos todo lo que venía desde atrás. Esto en sí, ustedes pueden observar que no tiene nada de actuarial, es meramente financiero, son operaciones ciertas con las que yo estoy haciendo, a las que yo les estoy aplicando algunos supuestos de mi cuenta individual ideal. En la práctica, pues podemos simplemente mencionar que lo que vamos a hacer es tener, recuerden ustedes, voy a suponer que el rendimiento es constante, entonces no me hace falta estos subíndices. Voy a suponer que la comisión es constante, así que no me hacen falta los subíndices de la comisión. Puedo suponer que la tasa de aportación es constante, entonces tampoco me harían falta estos subíndices. Y si eso pasa, entonces yo puedo decir que el fondo acumulado al final de la vida laboral de la persona va a ser el siguiente. 1 más R a la 1 medio, perdón, aquí quedó medio feito, que multiplica a la siguiente suma. Ojo, se dice suma, no sumatoria, así como se dice producto, no productorio. Y yo diría que esta suma va en una T desde 1 y hasta N, donde N tiene que ser al menos 25, de el salario del año respectivo multiplicado por la tasa de aportación, que ahorita sí estoy poniendo como constante, y que multiplica a el factor de acumulación, pero a T-1, para que entonces siempre yo sé que cuando el dinero ingresa únicamente se multiplica medio año, entonces voy retirando lo que me sobra. Y la multiplicación final es la de la comisión sobre saldo, pero esa sí completa todos los años. Esto es en sí el fondo teórico que yo acumulo en N años de vida activa, que insisto, tendrían que ser por lo menos 25. Bueno, una vez que yo he construido este fondo, mi pregunta es, ¿para qué me va a alcanzar? Y entonces voy a aplicar un concepto que es nada más ni nada menos que el de el
principio de equivalencia actuarial. Hago una pausa para hablar de este principio de equivalencia actuarial. Este principio de equivalencia actuarial es un principio que se basa en un principio simplón de la contabilidad que nos dice que para que nosotros estemos tablas, en algún momento del tiempo nuestros ingresos deben ser iguales a nuestros egresos. Sin embargo, como nosotros no nos quedamos simplemente con el análisis por periodos específicos de un año, por ejemplo, sino necesitamos analizar esto en n años hacia el futuro, en una fecha específica, entonces nosotros decimos todos los egresos que pudiera haber en n años los vamos a llevar a un momento específico del tiempo y lo mismo haremos con los ingresos. Quiero decir entonces con esto que en el principio de equivalencia actuarial nosotros podemos evaluar en un momento específico del tiempo que será la edad de retiro, cuánto tenemos de ingresos, que será el fondo que ya hemos señalado, y el valor presente de los egresos, es decir, los pagos de la pensión. Entonces, muy sencillo, yo voy a suponer que a edad 65 lo que va a tener acumulada la persona va a ser lo que hemos simulado aquí arriba. Lo voy a poner ya simplemente como fondo, pero recuerden ustedes, de fondo lo que hay es toda esta formulita. Y lo que voy a decir es, a la edad de retiro, el fondo tiene que ser igual a la pensión. La pensión, para poder determinar qué tan buena o qué tan mala es, la vamos a poner como un porcentaje, es una pequeña delta, del último salario de la persona, es decir, del salario en el año N. Esto que está aquí con delta representa lo que se conoce como tasa de reemplazo, el reemplazo del salario de la persona trabajadora. Esto es, a mí me gustaría que de mi último salario mi pensión fuera igual a 100% de ese último salario para mantener mis ingresos una vez que yo ya me haya retirado. Recuerden ustedes, el convenio 102 de la OIT nos dice mínimo esa tasa de reemplazo, esta delta, debiera ser del 40%. Si es de más, mejor. Si es de menos, entonces estás incumpliendo con la norma mínima de seguridad social del convenio 102. Bueno, vamos a poner entonces nuestro último salario y le vamos a aplicar este porcentaje que es la tasa de reemplazo. Vamos a multiplicarla por un factorcito muy sencillo que va a ser z sobre 12 y esto lo que representa es la gratificación anual. Ya no le podemos llamar aguinaldo porque el aguinaldo es un beneficio laboral de las personas trabajadoras y cuando la persona ya está pensionada no puede recibir como tal un aguinaldo, sino una gratificación. Entonces lo que nosotros decimos al poner este factor es, por ejemplo, que si se hicieran 12 pagos mensuales en un año, no estaríamos dando ninguna gratificación, pero si pusiéramos, por ejemplo, el factor 13 sobre 12, lo que diríamos es, vamos a hacer 13 pagos de 12 mensuales que haríamos a lo largo del año. Lo aplicamos porque así dice en México, pero para otros países, por ejemplo, Colombia, en Colombia se hacen 2 pagos de gratificación, uno a mitad del año, si no mal recuerdo, en junio y uno en diciembre, entonces la Z valdría 14 sobre 12. Es muy sencillo de simular este beneficio de gratificación anual. Podemos complicarlo a través de otras metodologías, pero esta sencilla nos ayuda a determinar obviamente que recibimos un pedacito más del pago completo. Y después esto lo vamos a multiplicar por un factor actuarial. ¿Cuál es ese factor actuarial? Bueno, en primera instancia, la pensión de la persona que se retira. 65 años de edad, una renta vitalicia con pagos anticipados mensuales. No hace falta que indique qué señala cada uno de estos símbolos, ustedes los conocen al derecho y al revés.
Pero esto, como tal, únicamente es la pensión de la persona trabajadora. Sin embargo, cuando ustedes hicieron sus resúmenes de las leyes, notaron que se hablaba del seguro de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir el seguro de sobrevivencia? Bueno, pues que con el dinero que se acumula en la cuenta individual también se tiene que pagar una prima única que permita que cuando éste fallezca, si todavía existe una persona que tuviera derecho a una pensión de sobrevivencia, entonces hay que pagarle pensión y para eso, al momento del retiro, se cobra una prima única que si cuando esta persona fallezca ya no hay nadie, bueno, el dinero ya se lo queda a la aseguradora, como pasa en cualquier seguro en el que nunca se hizo una reclamación porque no se requirió. Ahora bien, nosotros vamos a suponer al beneficiario tipo del convenio 102. ¿Esto qué significa? El convenio 102 nos dice que para una persona trabajadora con cónyuge en edad de pensión, recuerden ustedes que este es el hombre y esta es la mujer, uh-huh. La tasa que se debe recibir de reemplazo debe ser al menos del 40%. Puede haber más familiares, puede a lo mejor haber huérfanos, puede a lo mejor haber ascendientes, pero este es el beneficiario tipo y entonces por ahora vamos a suponer que nuestro ahorro individual alcanza, o mejor dicho, debe alcanzar para nuestro pago de pensión a la persona trabajadora más su cónyuge sobreviviente. Por ahora vamos a suponer que esta persona trabajadora fuera del género masculino y sabiendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social señala que las personas trabajadoras hombres tienen cónyuges mujeres en promedio 3 años menor, pues entonces lo que diríamos es que al momento del retiro también tengo que considerar una pensión para una cónyuge de 62 años, pero en la práctica no se la puedo pagar desde este momento en que se está retirando el trabajador. Entonces, lo que tengo que hacer es restarle el tiempo en el que están vivos los dos. Esto es una anualidad de reversión que yo considero ustedes ya conocen, aunque a lo mejor no lo recuerden de momento, por sus clases de matemáticas actuariales del seguro de personas y recuerden que se basa simplemente en la teoría de conjuntos. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, si yo utilizo un diagrama de Venn y pongo aquí la vida de la persona trabajadora y con este color verdecito simulo la vida de su cónyuge que va a sobrevivir, es decir, que va a vivir más tiempo, entonces lo que estoy haciendo es con color verde simular la pensión de cónyuge sobreviviente, con color moradito estaría representando la vida de la persona trabajadora y entonces si ustedes se fijan aquí estoy pagando dos veces pensión, la de la persona trabajadora y la de su cónyuge. Entonces esto que yo acabo de rayar es justamente quitar una vez el monto que corresponde al tiempo en que las dos personas están vivas. Uh-huh. Y ese pues es ya el factor actuarial que nos ayudaría a simular en este caso específico una pensión para una persona trabajadora del género masculino con un cónyuge de 3 años menor y estaríamos pagándole esta pensión. Insisto, bajo el principio de equivalencia actuarial, estamos suponiendo que aquí es la edad de retiro. Y aquí ya hay algunos elementos que podemos analizar para ver qué tan bien o qué tan mal nos puede ir en un sistema de cuentas individuales. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Dijimos que a nosotros nos gustaría que esto fuera del 100%, al menos. Si alguien dice yo quiero que sea del 200%, está bien, aunque no sería lo adecuado. A mí me gustaría que cuando menos fuera el 40% que marca el convenio 102. Para ello vamos a hacer, insisto, el ejercicio con el archivo de Excel que les voy a subir en Classroom. Uh-huh. Y ahora lo que vamos a hacer es un simple despeje precisamente relacionado con la tasa de reemplazo. Todo lo que está de este lado multiplica
Y si mi maestra de matemáticas de la secundaria no me mintió y los demás profesores tampoco, entonces todo lo que está multiplicando de un lado de la igualdad, al pasarlo del otro lado, pasa como un divisor. Entonces, ¿qué ocurre? Después de hacer un despeje, yo digo que la tasa de reemplazo la puedo estimar como el fondo, que recuerden ustedes que es una fórmula más compleja que está escrita arriba, entre el último salario de la persona trabajadora por el factor Z sobre 12, que es el de la gratificación, por el factor actuarial, que son las dos anualidades de las personas pensionada y cónyuge, menos la anualidad correspondiente al periodo de tiempo en que los dos están vivos, porque si no estaría pagando pensión a la viuda cuando el trabajador todavía no ha fallecido. No sería de hecho ni siquiera viuda. Y aquí ya, insisto, podemos hacer un primer análisis de qué nos puede esperar en la cuenta individual. No conocemos todavía el monto que va a alcanzar esto, pero hay algunas cosas que ya podemos deducir. Todos ustedes saben que esto es mayor a 1, porque al menos estoy considerando un mes de gratificación anual, entonces 13 sobre 12 es mayor que 1. Saben ustedes que esto es mayor que 1, esto es mayor que 1, y esto quién sabe cómo sea, pero seguramente no hace que la cantidad sea negativa. Tiene que ser positiva porque hay una expectativa de pagos de la persona que se pensiona y probablemente un tiempo adicional de su cónyuge sobreviviente. Entonces, en general, perdón, todo lo que está aquí marcado es mayor que 1. ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, pues muy sencillo. Si yo me atrevo a decir sea Z igual a 14, como pasa por ejemplo en Colombia, entonces el número es mayor a 1, pero es todavía más grande, y al encontrarse en el denominador de este cociente, lo que hace es decrecer el resultado. Uh-huh. Luego resulta que la primera anualidad, la de edad 65, esa no la puedo quitar porque es la de la persona trabajadora, que en ese momento se está retirando, y entonces es ineludible, la tengo que tomar en cuenta, pero luego esta segunda partecita, que es el seguro de sobrevivencia, lo que hay que pagar para poder transmitir la pensión si cuando el trabajador fallezca tiene cónyuge todavía vivo o viva, entonces resulta que mientras yo tenga familiares, no cuando muera, sino al retiro, que es cuando se cobran los capitales constitutivos, mientras más familiares tenga, entonces este factor actuarial se incrementa. Al estar en el denominador, ¿qué ocurre? El resultado se hace más pequeño. Entonces, este sistema corre la triste suerte de decirnos, lo mejor que puede pasarle a una persona cuando llega al retiro es llegar solo en el mundo, porque si tiene sobrevivientes al retiro, esos sobrevivientes le están costando parte de su ahorro que logró acumular a lo largo del tiempo. Es contradictorio realmente, porque seguramente las personas, ustedes que desearían formar una pareja, tener una familia, pues les gustaría llegar a la última etapa de su vida con esa persona. Bueno, pues sepan que esa persona nos va a costar y va a hacer que nuestra tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario que tengamos como pensión, va a disminuir. Se los digo ahorita, pero lo demostraremos en el archivo en Excel. Esto, para el caso de trabajador hombre y cónyuge mujer, puede hacer que la pensión disminuya cerca de un 30%, lo cual consideremos que es costoso. Si consideráramos mujer trabajadora con cónyuge varón, sí tiene una disminución la tasa de reemplazo, pero como los hombres tenemos mortalidades más elevadas, no es tal el porcentaje. Pero en promedio un 30% sí le cuesta a un trabajador varón tener cónyuge en el momento del retiro. Y un último análisis con el que quiero cerrar esta parte de la clase es este. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque siempre se ha dicho,
y quizá ustedes lo han escuchado en comerciales de televisión, de la radio, propaganda, donde a mejor salario, mejor pensión. ¿Esto qué quiere decir? Mientras yo tenga más dinero, las aportaciones van a ser mayores porque están puestas como un porcentaje del salario. Entonces, si ocupamos el porcentaje de la ley del Seguro Social, que es de 6.5%, en pesos y centavos es más grande la aportación de alguien que gana 10,000 pesos que la de alguien que gana 5,000 pesos. Basándonos en eso, entonces dicen a mayor ahorro, mayor pensión. Obviamente un mayor ahorro puede provenir de un salario más grande, con un pequeño detalle. Cuando la persona se pensiona, si su salario creció mucho, así como el de ustedes, actuarias y actuarios, cuando se incorporen al mercado laboral y empiecen a ganar más, más y más y más, porque son una fregonería de profesionistas, entonces van a tener el máximo salario posible, que es 25 veces el salario mínimo. Con ese se van a llegar a retirar y resulta que ese último salario, por ser elevado y al estar en el denominador, va a tener también un efecto sobre su tasa de reemplazo. Va a disminuir. Pesos y centavos seguramente sí van a recibir más dinero, pero lo que en el fondo estamos viendo en esta fórmula y su simple análisis hasta ahora es que la caída en términos porcentuales, es decir, medido en la tasa de reemplazo, la caída de los recursos al retiro es mayor para las personas que tienen más salario que para las personas que tienen salarios más bajos. Esto es contradictorio porque entonces a lo mejor estaríamos pensando que la persona de 10,000 pesos va a tener una tasa de reemplazo del 25% y la persona de 5,000 pesos a lo mejor va a tener una tasa de reemplazo del 35%. Insisto, en pesos y centavos sí es mayor la pensión de la persona que tiene un mayor salario, pero porcentualmente la caída de sus ingresos es mayor. Cada uno de estos elementos que he comentado los vamos a revisar en un ejercicio que, insisto, ya va a estar en Classroom, el archivito con el formatito que vamos a trabajar para que ustedes vayan siguiendo el próximo video en el cual vamos a grabar sobre el archivo de Excel qué hacer, qué mover para entonces poder hacer la estimación de nuestras tasas de reemplazo en nuestro sistema de cuentas individuales. Para poder seguir ese archivo voy a solicitarles atentamente una tareita. Esa tareita implica que ustedes, utilizando las tablas de mortalidad que encontrarán en la Circular Única de Seguros y Fianzas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y que sean las tablas que se utilizan para el cálculo de rentas vitalicias derivadas de la Seguridad Social, seguro de rentas vitalicias derivadas de la Seguridad Social, calculen por favor las siguientes anualidades. Esta, que es la típica de una persona trabajadora, calculen por favor cuál sería para hombre, cuál sería para mujer. Calculen por favor esta diferencia que les he comentado, que señala el IMSS que en promedio cónyuges mujeres son 3 años en promedio más chicas que los varones. Calculen entonces para mujeres. Como vamos a suponer que también hay mujeres retiradas, pues entonces vamos a calcular para su cónyuge sobreviviente si fuera varón, esta de 68 años. Y por favor calculen las anualidades que habría que restar para cuando la persona se retira y tenemos que descontar el pago de las pensiones mientras el trabajador está vivo todavía. Recuerden lo que les acabo de comentar. Esto tiene simplemente que ver con la teoría de conjuntos. Entonces consideren a su persona trabajadora, consideren a su cónyuge y resten una ocasión la anualidad que corresponda a cuando las dos personas están vivas. ¿Ok? Vamos a hacer los diferentes esquemitas, hombre-mujer, mujer-hombre. Si alguien quiere hacer hombre-hombre, mujer-mujer, también es válido, solo que ahí yo no tengo el dato de cuál es la diferencia promedio de edades
entre cónyuges del mismo género, pero es completamente válido. Recuerden ustedes que ya las leyes hablan justamente de que se puede entregar una pensión de sobrevivencia a parejas que son del mismo género, dos hombres o dos mujeres. Entonces, por favor, calculen ustedes estas anualidades. Si tienen alguna duda sobre cómo calcular las anualidades de reversión, creo que el libro que más fácilmente lo explica es el famoso Bowers, el Actuarial Mathematics. Ahí viene el tema de las anualidades de reversión, si es que tienen alguna duda. Si no, bueno, recuerden también que pueden consultar sus apuntes de matemáticas actuariales del seguro de personas 2 y con ello poder calcular los numeritos que les estoy solicitando. Son muy importantes porque vamos a hacer la simulación de la cuenta individual, es decir, al final necesito que podamos estimar tasas de reemplazo y para poder estimar tasas de reemplazo, pues vamos a utilizar la formulita que vimos arriba del fondo, vamos a ver cómo simulamos la carrera salarial lineal y necesitamos los factores actuariales. Por eso les pido que tengan ustedes esa tarea. Con esto voy a concluir esta primera sesión sobre el sistema de cuentas individuales de ahorro para el retiro y al inicio de la siguiente semana, ya que hayan ustedes analizado este tema y hayan calculado sus anualidades, vamos a hacer el otro video donde está la simulación de la cuenta individual para que